Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de JavaScript. En esta ocasión vamos a ver la diferencia entre utilizar for each y map en JavaScript. Lo primero que necesitamos conocer es que ambas funciones forman parte de las funciones que podemos aplicarle a un arreglo, y las dos cumplen el propósito de iterar un arreglo. ¿Qué quiere decir con iterar? Que nos permite hacer actividades o operaciones por cada uno de los elementos con los que cuenta nuestro arreglo. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar. Esta es la estructura básica de la función for each. Cuando utilizamos un arreglo, hacemos referencia a nuestro arreglo y a continuación la función. Podemos imprimir cada uno de los valores y en nuestra consola van a aparecer los elementos que conforman ese arreglo. Ahora, ¿cómo funciona map? Funciona de la misma forma. La estructura de la función es la misma y puedo mandar imprimir los valores también, y me los va a mostrar de forma correcta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre utilizar cada uno de ellos si lo que yo quisiera es hacer operaciones con los elementos con los que cuenta mi arreglo? La respuesta radica en si el resultado que nosotros vamos a necesitar lo vamos a utilizar más adelante o no. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en for each un console.log. Si yo quisiera, por ejemplo, que cada elemento se multiplicara por 5, me sale el resultado. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera este arreglo guardarlo dentro de una nueva variable? Si yo hago esto y actualizo, voy a imprimir. Y el resultado de este nuevo arreglo me sale que no está definido. ¿Por qué? Porque for each no me permite almacenar los valores de las operaciones para poder utilizarlas más adelante, a comparación de, por ejemplo, con map. Si yo modifico mi función para hacer el mismo procedimiento que con el for each, puedo ver que, a diferencia del for each, con map sí me está regresando el arreglo con los elementos ya aplicándose la operación, en este caso de x por 5. Por lo tanto, podemos concluir que si lo que necesitamos es tener un arreglo de respuesta a una serie de operaciones que le aplicamos a cada elemento, nuestra recomendación siempre va a ser utilizar map. Si lo único que queremos es recorrer un arreglo, hacer algunas operaciones temporales, pero que esas no se regresen o que no podamos almacenarlas para posteriormente utilizarlas, lo único que vamos a utilizar es for each. Entonces, el escenario más simple es pensar en for each como si fuera el for tradicional, en el que solamente hacemos la iteración y posteriormente operaciones. Y el map es esa misma iteración más regresar un arreglo completamente nuevo con las operaciones aplicadas. Ahora, por último y para terminar el video, me gustaría ver qué tan rápido es cada una de estas funciones. Si yo aplico un console.time para hacer el tracking o el seguimiento del tiempo de ejecución de cada una de estas dos funciones, vamos a ver que me regresa que a lo mejor a simple vista no es tan perceptible la diferencia a nivel de velocidad. Si yo creo un arreglo de 200 elementos y los inicializo con el valor de 5 y después le aplico las operaciones, ahora sí vemos que, por ejemplo, map empieza a utilizar mucho más tiempo para poder ejecutarse. Si lo cambio de 200 a 20.000 elementos, vemos ahora sí la diferencia entre que map tarda 1.9 milisegundos y for each sigue estando debajo del milisegundo. Entonces, digamos que a nivel de velocidad es un poco más rápido for each, pero ya vimos la ventaja de que map te puede regresar el arreglo nuevo con las operaciones que hicimos dentro de él. Entonces, espero les haya gustado el tutorial, hayan podido entender cuál es la diferencia entre map, for each, cómo usar cada uno y sobre todo saber cuál es más rápido en cada escenario. Me gustaría que me comentaran si tuvieran alguna duda, alguna sugerencia, o si ustedes consideran que hay otra actividad o test que deberíamos hacer para poder probar las diferencias entre cada uno de ellos. Si les gustó este video, regálenme un like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Y bueno, developers, si no hay nada más, nos vemos la próxima.